Bueno, le invito a que podamos reflexionar por un instante en la palabra. Antes sí, eh, el día estaba como para quedarse en casa, dicen algunos. Usted tuvo la oportunidad de estar allí en casa, fantástico. Estos días hemos tenido la posibilidad, a mí al menos me gusta bastante el deporte, he tenido la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos y de verdad uno cuando ve un atleta, un deportista que logra un desafío, un sueño, detrás de él hay todo un esfuerzo. Pero dentro del deporte que me gusta, hay uno que me causa mucho más agrado, como es el fútbol. Y hace un par de semanas atrás tuve la ocasión de poder ver también en los ratos libres que uno tenía dos grandes eventos deportivos. Uno es la Eurocopa, que es una copa de selecciones de Europa, obviamente, y la otra es la Copa América. Aunque ambos son fútbol, uno de mejor calidad que otro, pero teníamos la pretensión de poder revalidar algunos títulos que como selección habíamos logrado. Una Copa América acá en Chile el 2015, otra después la Bicentenario, pero ahora le tocó a nuestros amigos de Argentina aquí al otro lado de la cordillera. Pero la verdad es que el fútbol y fundamentalmente la selección nos ha dado varios logros importantes. Uno de ellos, lo que usted puede ver allí, esa Copa América, ¿cierto? Dos Copas América que hemos ganado. Pero hay una particularidad, es que nos tocó un grupo de jugadores muy bien dotados, distinto a lo que habitualmente son nuestros deportistas y especialmente nuestros futbolistas. Porque comparados con otros países como Argentina, como Uruguay, Brasil, acá en nuestro continente, y mucho más con Europa, hay condiciones que son innatas que sencillamente no podemos más. Pero nos tocó esto que se denomina generación dorada, así la han llamado, porque es una generación que ha ganado bastantes cosas, una generación que ha logrado aquellas cosas que otros no pudieron, que estuvieron a punto, que estuvieron allí a un paso, y por diferentes motivos sencillamente no se logró. Pero nuestra generación dorada, nos ha dado varias satisfacciones. Pero está pasando algo que es habitual no solo en el deporte, no solo en el fútbol, sino que en la vida. Es que las generaciones se van terminando y se tienen que dar paso a otras. Y por tanto, esta generación dorada ya está dando los últimos esfuerzos, como se dice por allí, quemando los últimos cartuchos. E incluso el técnico de la selección, esto parece un comentario deportivo, pero el técnico de la selección dijo que le iba a dar la oportunidad a jugadores nuevos. Sin embargo, ellos dijeron no, nosotros queremos ir. Claro, porque son los últimos encuentros internacionales que van jugando, la edad ya va diciendo algunas cosas, el cuerpo no va respondiendo de igual manera. Y finalmente hay algunos que dicen, es bueno que esta generación dorada, estos jugadores que han ganado muchos títulos, den un paso al costado y vengan los más jóvenes. Otros dicen, no, ellos todavía tienen mucho más que dar, pero se podría crear una especie de transición. Y algunos postulan y dicen que si esta generación dorada no da un paso al costado, los nuevos valores sencillamente no podrán aparecer. Y claro, esa es una cuestión bastante lógica. Si algunos que tienen muchas capacidades siguen estando allí en el lugar, los que vienen más atrás sencillamente no podrán emerger. Este fue el comentario deportivo de este día domingo. ¿Ya? Pero quédese con lo último, con esto que dice relación con que es necesario muchas veces dar un paso al costado para que otros puedan aparecer. Y si lo llevamos al versículo que hoy día nos lleva a reflexionar, es la frase de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Dice Juan 3, del 22 en adelante, lo siguiente: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados.
porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, sino le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Luego en el verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. El verso 30: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Los discípulos, los seguidores de Juan, que no eran pocos, tenían un conflicto. Yo creo que eso era un conflicto de egos. Creo que ellos comenzaron a ver que el hombre a quien seguían, este discípulo a quien le llamaban, este hombre a quien le llamaban profeta, a quien le llamaban el enviado, y de hecho le preguntaban muchas veces, estaba teniendo muchos adeptos. Sin embargo, ellos comenzaron a ver justamente aquello, que la gente les seguía, pero descubrieron que uno de los que el propio Juan había bautizado, Jesús, el Hijo de Dios, estaba comenzando a llevar más gente, más público, si lo pudiésemos decir así, y que estaba bautizando más. Entonces fueron a hablar con Juan y le dijeron: ¿sabes, Juan? Hay un problema. Tú bautizaste a uno, y ese uno, que era Jesús, hoy día está bautizando más, y ya no viene tanta gente siguiéndonos a nosotros. Entonces ese conflicto de egos estaba operando, estaba ocurriendo en la vida de los seguidores de Jesús, de Juan. Y allí aparece el versículo que dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Lógicamente, en su respuesta, Juan le recuerda algo de lo cual ellos habían ya sido testigos. Muchas veces Juan lo había dicho. No dice nada nuevo allí. Ellos ya sabían esto, y es por eso que la postura de aquellos estaba fuera de lugar. Ahora, básicamente, lo que Juan decía de Jesús era que él, Jesús, era el Hijo de Dios, el Cristo profetizado. Recordemos que estaban en una época en donde era previo, cuando habían aparecido muchos profetas que hablaban y que decían que venía alguien enviado de Dios que iba a ser el Salvador del mundo. Y justamente cuando aparece Juan, le preguntan si era él en definitiva, o si era un profeta, si era Elías, en fin. Por eso Juan lo había repetido muchas veces: yo no soy el Cristo, dijo, sino que he sido enviado delante de él. Él lo dijo desde el principio. Por ejemplo, hay un pasaje que dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, y dijo: yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces: ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Cuando a alguien le preguntan eso, después de tener un ministerio que ha sido bastante bueno, es como para aprovechar la ocasión y tirar todo su currículum delante. A lo mejor nos pasaría a nosotros. Sin embargo, Juan dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él quería que los demás entiendan que él mismo no era la persona más importante, que había alguien más importante, a alguien que realmente había que mirar y que había que seguir. ¿Quién era? Jesús era la persona verdaderamente importante. Y por lo tanto el anhelo de Juan era que todos pudieran comprender que él era el único digno de ser seguido, Jesús. Juan quería demostrar que el único que puede cambiar la vida de las personas y dar salvación es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Juan ahora saca a relucir un ejemplo tremendamente importante.
Todo esto con la intención de que sus discípulos comprendan mejor cuál era la situación real. Él hacía todo lo posible para que entendieran que él solo jugaba un papel secundario en la historia de la salvación. Y alude a un ejemplo que está en el verso 29. Escuche con mucha atención porque a lo mejor uno pasa este pasaje y lo pasa como inadvertido. Dice: el que tiene la esposa es el esposo. Y usted dirá: qué obvio es Juan. Sí. Y luego dice: más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. No es una respuesta antojadiza, porque la tradición judía daba gran significado a esa escena del esposo, la esposa y el amigo del esposo. Destaquemos que para esa cultura, el amigo del novio hacía todos los preparativos pertinentes para la boda y hasta se quedaba cuidando de la cámara nupcial para oír la voz del novio al llegar y salir. Hoy en día, cuando alguien se casa, especialmente en las damas, porque el varón cuando se casa, obviamente con todo el nerviosismo que significa, que se preocupa de comprarse su ternito, su corbata, ¿cierto? Alguno a lo mejor usa el terno que ya tenía guardado y que en 3 años lo hemos usado 2 veces. Pero la dama, la novia, se prepara y llegan las amigas y la arreglan y todo lo demás. Acá era al revés. El amigo del novio preparaba absolutamente todo. Entonces, por eso Juan da este ejemplo y pone esta figura, porque en definitiva él era el amigo del novio. Era el que preparaba el camino para la venida de Jesús. Ahora, no es la primera vez que se encuentra la figura del matrimonio, del novio, la novia, el esposo, la esposa, entre Dios y su pueblo en el texto bíblico. La hemos encontrado en varios libros del Antiguo Testamento. Y podemos ver algunos así muy al pasar, porque podemos observar esa relación de Dios y su pueblo como esposo y esposa. La figura del matrimonio entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento la podemos ver en Oseas 2:16. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, esto es mi marido, y nunca más me llamarás Baali, esto es mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y luego el pasaje, el verso 20 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, tu creador. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Un pasaje más, Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Se da cuenta? Esta figura tomada del Antiguo Testamento por los escritores, Juan también de alguna forma la da a conocer para explicar lo que significa su posición y también lo que significa la presencia de Cristo. Ahora, Juan nunca se imaginó, porque creo que lo desconocía absolutamente, de que él estaba causando una transición entre esta figura del esposo y la esposa de Dios, Jehová Dios, con su pueblo, Israel, y luego la figura de novio y novia de Cristo con la iglesia en el futuro. Sí, porque Jesús luego se transformaría en el novio de la iglesia en el Nuevo Testamento. De esta forma, el ejemplo de Juan trasciende en el tiempo, pero escuche bien, también en la eternidad. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador de nuestras vidas, literalmente nos convertimos en hijos de Dios, en nuevas criaturas, pero a todos juntos se nos llama la iglesia.
Una iglesia comprada con sangre, pero también comparada con muchas otras cosas. Por ejemplo, se nos compara como un ejército de soldados, como las ramas de un árbol, pero también como la novia y también como la esposa y el cuerpo de Cristo. Aunque no todas estas comparaciones son literales, todas sí tienen algo valioso que enseñarnos acerca del papel que desempeñamos como cristianos, como iglesia, como la novia de Cristo, lo mismo que desempeñó en su minuto Juan el Bautista. Allí aparecen versículos como esposos, amen a sus esposas, que lo conocemos bastante de Efesios 5:25, y otros más con respecto a la comparación de que somos el cuerpo de Cristo. La esposa o la novia, dependiendo el tiempo, podemos decir que somos comparados con todo aquello. Ahora, si somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, debemos vivir como tal. Necesitamos, por tanto, entregarnos a Jesús como una esposa se entrega a su amado esposo. Y debemos estar listos. ¿Para qué? Para la venida del novio, de Jesús, que vendrá a buscarnos como una novia para su boda. Las imágenes y el simbolismo del matrimonio se aplican a Cristo, al cuerpo de los creyentes, a usted, a mí, a nosotros, conocidos como la iglesia. La iglesia que está compuesta por todos aquellos que, como hemos dicho, han confiado en Jesucristo como su Salvador personal y que han recibido la vida eterna. Cristo el novio nos vino a rescatar y pagó un precio por nosotros. Por lo que vimos, la figura del matrimonio en relación con Dios era algo común en la mente de los judíos y por ende también a la de sus discípulos. Por eso Juan da a conocer aquello de que Jesús toma ese lugar especial. Juan era quien había preparado el camino para la venida de Cristo. Y era ese amigo que había hecho todos los preparativos para que este novio entonces pudiese venir y rescatar a la novia. Cristo, el novio y esposo de la novia. Me quiero detener un poquito, trataré de ser lo más claro posible, en una pequeña explicación. Ustedes tienen allí en pantalla una explicación que espero se entienda bien. A propósito de la iglesia novia y esposa de Jesús o del Cordero. Cuando Cristo muere por nosotros, da su vida, su sangre la derrama por completo y de esta forma nos compra. Nos transformamos en hijos de Él. Pero además, somos llamados cuerpo de Cristo, como iglesia, y también la novia de Cristo. Esta novia está hoy día en la tierra tratando de ser sal y luz a las naciones. Y se está preparando para la venida de su novio, para que Él la lleve y la presente a su padre, a su papá, y le diga: esta es mi novia, que se está preparando fielmente a mí para las bodas correspondientes. Hay dos eventos importantes a propósito de esta relación de Cristo, el novio y la novia, Cristo, el esposo y la esposa, con la iglesia. Uno de ellos se llama rapto y otro se llama segunda venida. ¿Por qué lo quiero tocar así al pasar? Porque muchas veces los confundimos. Nosotros hoy día estamos viviendo, sin lugar a dudas, los últimos tiempos. Las señales antes del fin cada día se cumplen con mayor fuerza, con mayor certeza. Y no tenemos que mirar ni al Medio Oriente ni a otros lugares, sino que sencillamente mirar nuestro país y ver todo lo que está ocurriendo. Todas las cosas que hoy día están ocurriendo y que nos parecen atroces, no son nada más que cumplimientos de la palabra de Dios. Y muchas de ellas son señales antes del fin. Por eso, como iglesia de Cristo, por eso como la novia de Cristo, por eso como futura esposa del Cordero, que seremos parte de aquellas bodas del Cordero justamente, tenemos que estar preparados
fielmente para la venida del novio, Jesús, que vendrá por su novia, la iglesia, usted y yo y todos los que hemos creído en su palabra. Jesús viene por su iglesia. Dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos. Eso significa que será instantáneo, pero también señala en Primera de Tesalonicenses 1:10 que vendrá como ladrón en la noche y que además vendrá en las nubes, como en el aire, y se tomará a sí mismo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, en las nubes. Resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros seremos arrebatados. Ese será el encuentro en que Jesús, el novio, viene a buscar a su iglesia, su novia, para llevarla y presentarla ante el Padre Celestial. ¿Usted espera este momento, estimado? Yo lo espero y me emociono cuando tengo la posibilidad de leer, de ver, de hablar acerca de esto. Porque como hijos de Dios nos hemos preparado justamente para aquello, para aquel momento en que Cristo venga por usted y por mí, por su iglesia, a buscar a su novia. Luego de eso vendrá la gran tribulación, que son 7 años. Y quiero hacer un paréntesis aquí, una cuestión muy personal, por favor. En estos días, con la famosa vacuna, primera, segunda dosis, hay algunos hermanos en la fe que han aparecido diciendo que la vacuna es una marca de la bestia, el 666 y todo aquello. De acuerdo a mi pobre teología y la doctrina que he podido descubrir con el tiempo y que me entrega justamente la iglesia a la cual pertenezco, la Alianza Cristiana y Misionera, me deja tremendamente claro que sí existe aquella marca que en algún minuto se va a entregar o en la mano o en la frente, pero aquello será para quienes enfrenten la gran tribulación. Y usted y yo, si somos fieles a Dios, no pasaremos por aquello. Por tanto, hoy día no hay ninguna opción de que le instalen ningún chip ni nada de aquello, pensando en que puede ser la famosa marca del 666. Eso queda para aquellos que no son fieles al Señor. Usted y yo nos preparamos para ser arrebatados. Y si nos vamos antes, para resucitar primero con todos los muertos en Cristo. Por tanto, no se preocupe de aquello. Y luego la segunda venida, después de que ocurra este evento, cuando comience la gran tribulación, van a ocurrir muchas cosas. Y allí justamente esta novia se va a transformar en la esposa de Jesús, la esposa del Cordero. Y allí Jesús vendrá con su iglesia y podrá poner los pies en la tierra entonces. Y vendrá un tiempo llamado milenio, está en Zacarías 14:4 y hay otros pasajes más que usted puede leer. Satanás será atado por 1000 años, en fin, es una historia realmente interesante. Pero usted y yo tenemos que estar preparados de que como iglesia de Cristo tenemos que ser fieles a Jesús para irnos con Él, ser arrebatados o bien resucitar con todos los muertos en Cristo. Bueno, Juan trató de explicar lo primero, pero sin querer estaba haciendo esta transición entre esposo y esposa y luego Cristo y la iglesia, novio y novia. Y la última parte del pasaje que hemos leído es una frase que yo creo que Juan, aparte de decirla, y esto es una cuestión, digamos, de mía solamente, la meditó, la pensó. Porque cuando vio que todos sus seguidores le decían, oye Juan, ¿sabes qué? Jesús está bautizando más que nosotros. A mí me da que ellos fueron a un lugar y vieron y decían, Jesús está bautizando a 2, 4, 6, 8, 10, 15, iban donde Juan, eran 10 nomás. Decía, como si Juan empezó bautizando y este lo bautizó Juan y ahora está bautizando más que nosotros. Lo comenzaron a ver como una competencia. Entonces cuando Juan vio esto y explicó todo lo que ya vimos, se me ocurre que él pensó en su mente este pasaje, que es un ícono de las frases de Juan,
y dice, yo creo que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y luego se los dice, le señala, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La respuesta de Juan fue absolutamente opuesta a lo que sus discípulos esperaban oír. Ellos habían venido con la esperanza de que Él tomara cartas en el asunto, que hiciera algo para que la gente no dejara de venir a Juan a bautizarse, que frenara de alguna forma la competencia de aquel que ellos ni siquiera se dieron cuenta, lo habían nombrado por su nombre, que era Jesús. Porque le dijeron, aquel que tú también bautizaste, como tratando de ponerlo en una situación inferior a la de Juan. Y eso era porque ellos veían que todo el mundo iba a él para ser bautizado, en Juan 3:26. Y por ende el ministerio de Juan iba decayendo, algo que no querían tolerar. Pero es obvio que Juan veía las cosas de otra perspectiva y por lo tanto su respuesta, sus explicaciones y su actitud estaban tan lejos de lo que ellos esperaban. Para Juan era más lógico que Jesús vaya creciendo en su ministerio y que ningún hombre pueda recibir nada si no le es dado del cielo, como lo dijo en el verso 27. Y Jesús era el Mesías anunciado por Dios, aquel que tanto tiempo habían esperado y que por fin había llegado a sus vidas. Esa era la perspectiva de Juan y eso fue lo que intentó transmitir a sus discípulos. Luego, lo que ocurriera con su ministerio no tenía tanta importancia para él. Juan, indudablemente que es un hombre admirable. Tuvo un ministerio grandioso, tanto que Jesús no ahorró palabras de elogios para él. Habló mucho de él. Juan hizo lo que tenía que hacer. Dijo lo que tenía que decir. Estuvo donde tenía que estar y sirvió fielmente hasta el momento de su muerte. Es admirable que podamos decir algo así de una persona, pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un testimonio semejante al que tuvo Juan. Lo haremos si es que ponemos a los pies del Señor y si vivimos en santidad el ministerio que Él nos ha entregado. ¿Cuántas veces hemos creído que nosotros somos los mejores, los únicos en el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos pensado que el otro no lo puede hacer como yo lo puedo hacer? ¿Cuántas veces hemos insinuado de que si yo no estoy, esto no va a funcionar? No entendemos y perdemos de perspectiva de que la obra no es nuestra, sino que la obra del Señor. Y es el Señor, el dueño de la iglesia, el dueño de la obra, el que va a mover los ministerios, el que va a mover su obra. Es más, dice la Biblia, y me da vergüenza cuando leo este verso, que si nosotros no hacemos la pega para la cual Dios nos ha puesto, si no lo hacemos, dice, las piedras hablarán. Eso significa que no somos imprescindibles. Eso significa que puede hacer la labor todo aquel que esté dispuesto a hacerlo. Tomemos el ejemplo de Juan y mostremos el carácter de Cristo en cada cosa que hagamos, en cada cosa que digamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no sea mi ministerio, que no sea mi trabajo. Al contrario, nosotros debemos menguar para que Cristo crezca. Nosotros debemos bajar para anunciar el nombre de Jesús. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo Cristo merece todo honor. Solo Cristo merece toda honra y toda gloria. Solo Cristo debe ser nuestro anuncio. Solo Cristo es quien vendrá por cada uno de nosotros. No es nuestro trabajo, que es muy importante, que es necesario. Es obligación cuando nos enrolamos en el ejército de Cristo, trabajar por Él. Pero no tenemos que perder de perspectiva de que el único que puede ser glorificado es Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, aquel que murió por usted, por ti y por mí, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
Por eso, hoy más que nunca, tenemos que decir que es necesario que yo mengüe para que Cristo pueda crecer. Nuestro Salvador, el que merece todo honor, toda honra y toda gloria. Solo Cristo debe ser nuestro nuncio. Solo Cristo es el que vendrá por nosotros y nos va a llevar como la novia de Cristo al frente de su Padre para presentarnos una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y estamos en ese proceso que es muy difícil, que es muy largo, que es muy complejo. Pero para eso tenemos que decrecer, tenemos que menguar para que Cristo pueda crecer. Gracias, oh Dios. Porque solo tú eres quien debe ser alabado. Porque solo tú eres quien debe ser mostrado. Solo tú eres a quien debemos predicar. Solo tú eres quien puede salvar a esta humanidad. Nuestras capacidades son limitadas, aunque las ponemos igual en tus manos, con amor, con esfuerzo muchas veces, con humildad. Pero eres tú quien debe ser enaltecido. Este mundo que está sufriendo atrocidades, angustia, dolor, incomprensión, confusión, no va a resolver sus temas con propuestas nuestras. Solo tú eres quien puede dar la respuesta. Pero para eso es necesario que nosotros decrezcamos, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer. Gracias, gracias Señor. Ayúdanos para que así sea, para que puedan verte a ti a través de nosotros y nuestro trabajo sencillamente sea un trabajo hecho con amor y con agradecimiento, porque no hay nada mejor que servirte a ti, pero mostrándote a ti que eres la solución para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.